Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos y abrir este videito de el estudio de la Biblia del Raivados por su palabra. En esta ocasión queremos invitarles a poder reflexionar en el capítulo número 12 del profeta Ezequiel. Y tenemos un capítulo muy interesante, no es muy corto que digamos, tiene 28 textos donde se le dice al profeta que actúe, que tenga cierto tipo de comportamiento para enseñar, para dar un mensaje, una profecía actuada al pueblo. Y es muy interesante que esta manera pedagógica de Dios lo empleó mucho en Isaías, lo empleó en Jeremías, lo empleó en Oseas, en diferentes profetas de diferentes maneras. Vemos la pedagogía que Dios quería emplear para con su pueblo. Dios tenía un sueño, Dios tenía un anhelo con su pueblo y Dios ya no sabía qué hacer con el pueblo de Judá. Así que vamos a orar. Queremos pedirle por favor que se suscriban a aquellos que están recién iniciando. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, estamos orando y creciendo. Pedimos que ustedes nos ayuden a difundir el canal. Sabemos que estamos haciendo un proyecto exclusivamente de lo espiritual, de la Biblia. Y si a alguien, algún vecino, algún amigo le gusta, también lo podemos compartir. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, gracias nuestro buen Señor por regalarnos la hermosa oportunidad de poder estar aquí. Tenemos el privilegio de compartir la Biblia con nuestros oyentes, con nuestros amigos y queremos rogarte, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas. Queremos creer en tus profetas, queremos confiar en que tú cumplirás y cumples tus promesas porque lo has hecho en el pasado, lo haces en el presente y todas las promesas del futuro lo harás también. Te invitamos a que habites en nuestro corazón, Señor. Oramos humildemente, confiando solamente en los méritos del Señor Jesús. Amén. Este es un capítulo que tiene un tema específico. Este capítulo, a las claras, de manera urgente, quiere mostrarnos, quiere destacar, quiere magnificar la idea de que es inútil depositar la confianza en algo material. Creer que Judá y Jerusalén iban a ser reconstruidas, iban a ser duraderas, iban a ser eternas. Y el cautiverio sería corto, no sería largo, como le decían los falsos profetas en Jeremías 28. ¿Se acuerdan? En 2 años Nabucodonosor va a dejar los libros y ustedes van a regresar. Esa es una enseñanza muy clara y es el centro del programa del capítulo número 12 de hoy. Los versículos 1 y 2 van a ver ustedes que Dios le dice a Ezequiel y le vuelve a repetir para que a Ezequiel no se le olvide las características de rebeldía que tiene el pueblo. Ezequiel recibe una clara amonestación de parte de Dios, una descripción que es muy específica en cuanto a ¿cómo es el pueblo? Dice, tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven. No es porque no puedan, es porque no quieren hacerlo. Es como si yo tengo la posibilidad de hacer algo y no lo hago. Los ojos físicos funcionaban, los oídos físicos, materiales funcionaban, pero los oídos y los ojos espirituales estaban completamente anulados. Ahora en los versículos 3 al 6, a Ezequiel se le da una orden. Le dice a Ezequiel, prepárate para hacer un viaje. Prepárate, equipa tus cosas. Haz de cuenta que te vas a ir de viaje a un lugar muy lejano. Dice, emigrarás del lugar donde te encuentres hacia otro lugar a la vista de ellos. Eso es algo que se repite mucho en este capítulo. A la vista de ellos. Ellos lo verán, ellos lo contemplarán, ellos lo podrán observar. Son frases que se repiten muchas veces. No las conté, pero hay varias veces que se repite, sobre todo en esta porción inicial.
Y saben, esto indica de que Dios quería desesperadamente conmover, sacudir el corazón rebelde de Judá. Dice, abrirás un boquete, dice el versículo 5, y saldrás por él a la vista de ellos. Dice, cargarás el equipaje sobre tus espaldas y saldrás cuando sea de noche cubriéndote el rostro para no ver el país. Puede ser como, vamos a ver más adelante, que específicamente Dios habla al cuerpo de líderes que era o que estaba en Judá, o también el símbolo de alejarse, no mirando, no volviendo el rostro, significa una expresión de vergüenza, de angustia, de humillación. Dice en el versículo 7 que él hizo todo lo que le fue ordenado. Ezequiel, obedientemente, él cumple lo que Dios le pide. Y lo que él hace, ahora el pueblo le va a consultar lo que está haciendo. Dice en el versículo 8 a la mañana, dice, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, ese pueblo rebelde, qué es lo que estás haciendo? Saben que no se describe. Yo creo que sí, el pueblo preguntó. Algunos pueden decir que el pueblo no preguntó, que Dios le está hablando y le está consultando al profeta si el pueblo hizo eso. Pero yo creo que sí, por el hecho de que Dios, van a ver ustedes en los versículos 10 al 16, Dios habla de manera abundante. Y cuando Dios habla es que el pueblo tuvo la disposición a escuchar lo que Dios quería darle. Y cuando el pueblo tuvo esa oportunidad de escuchar la voz de Dios, Dios no desaprovechó esa oportunidad, porque Dios, el Dios de la Biblia, queridos amigos, queridos hermanos, cuando la criatura, cuando en su pueblo hay una pizca, un mínimo porcentaje casi nulo de atención, Dios habla. Y Dios les va a contar a los exiliados del río Quebar, a unos 50 kilómetros de Babilonia. Vamos a saber de que Dios ahora va a describir lo que habla, por ejemplo, Jeremías 52, Jeremías 39, capítulos que hablan acerca de Sedequías y todos los cortesanos que había en Judá. Recuerden ustedes allí en Jeremías 39, en Jeremías 52, lejos de estos cortesanos, este monarca, de ayudar a los más pobres, hicieron una salida egoísta, oculta, para salir y poder quedar libres del castigo que vendría. Pero Dios le dice, yo sé lo que van a hacer. Tienen este plan, pero yo, dice, haré que él venga a Babilonia y él no verá Babilonia. Y se acuerdan, hablamos un poquito en Jeremías esta contradicción. Cómo es que Jeremías dice que Sedequías iba a ir a Babilonia, pero aquí dice que no verá Babilonia. Bueno, el tema es que el cuerpo físico de Sedequías fue a Babilonia, pero los ojos no pudieron contemplar el gran imperio babilónico. Y el versículo 10 habla acerca de los destinatarios de este mensaje. Y Dios habla de la deportación, habla acerca del final de todo el cuerpo de líderes del pueblo de Judá. Y es interesante el versículo 16 porque dice, pero dejaré un pequeño número de ellos que escapen de la espada, del hambre y de la peste. Dios iba a dejar un remanente. Y el remanente iba a tener una tarea. ¿Para qué Dios iba a conservar un resto? Porque ese resto iba a ser el que iba a dar testimonio a las naciones donde fueran enviados. Y ahora, ¿qué tipo de testimonio darían estos exiliados? Dice el texto, que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan. Así se sabrá que yo soy el Señor. ¿Qué tipo de testimonio Dios le iba a pedir al pueblo, del remanente, a los exiliados? Le iba a decir que el problema del exilio no fue de Dios,
El problema del caos del pueblo judío, el pueblo hebreo, no fue por culpa de Dios. Fue por el pecado que había en Judá. Fue por la abominación que había en el pueblo, debido a la desobediencia del pueblo. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, Dios pide un testimonio certero de su carácter. Y esto es una responsabilidad cuando nosotros damos testimonio. A veces culpamos a Dios, a veces testificamos de manera incorrecta acerca del carácter de Dios. Dios le dijo al pueblo que ellos debían contar dónde estaba el error, debían contar lo celoso que era Dios, que a Dios le gusta la exclusividad espiritual. Ahora, en los siguientes versículos, Dios le va a decir ahora a Ezequiel la manera de comer y beber su comida. La segunda profecía actuada del capítulo de hoy. Y es interesante que dice, come tu pan apresuradamente y también tu agua, y describe acerca de la muestra del terror, la angustia, la desesperación, la falta de paz, de tranquilidad, no poder disfrutar en la casa la comida tranquila, que iban a pasar por el asedio, los judíos que iban como a ver la destrucción final de su tierra. Y dirás a la población del país, versículo 19, a los habitantes de Jerusalén le dirás así, que viven en la tierra de Israel, ustedes comerán su pan con ansiedad y beberán su agua con terror, para que el país quede horrorizado, porque está lleno de la violencia de todos sus habitantes. El pecado de ellos les causó falta de paz. Y dice luego el texto que iba a quedar desolación, iba a quedar en un estado desértico y en ruinas. Ahora en los versículos 21 al 28 es interesante que Dios ahora va a hablar acerca de un refrán. Y este es un refrán que habla, o representa de manera muy sincera de parte de Dios la burla que hacía el pueblo hacia las profecías de Dios. Y muchas veces nosotros podemos tener esta actitud también que tuvo el pueblo de Judá. Dice, pasan los días y no se cumple ninguna visión. Y ahora Dios dice, hijo de hombre, ¿qué está diciendo este pueblo? Este refrán ya se había transformado en un dicho. Es como decir, un político, pura promesa y nada que cumple. Eso le estaban diciendo a Dios. Se estaban burlando, estaban cuestionando los tiempos de Dios. Este es un proverbio muy atrevido que está dando el pueblo. Hay tres elementos que podemos destacar de esta porción. Es muy deliciosa esta porción. Si pueden, léanla tranquilamente hasta esta parte, porque está muy bonita. Versículo 23 habla de que Dios sí cumple sus profecías. Dios dice, yo voy a cumplir mis promesas. Y dice Dios en el versículo 24, segundo punto, que los profetas que endulzaban el oído de su pueblo, que le decían, no, esto va a estar todo bien, tranquilos. Dios está mintiendo, Jeremías es un loco, Ezequiel le está mintiendo. Dios dice, se van a callar esas voces. Yo voy a traer cumplimiento a mi pueblo por medio de mis profecías. Y Dios dice que esas voces quedarían en silencio. Y el tercer punto está en el versículo 27. Acá se presenta una excusa. Dice el versículo 27, hijo de hombre, el pueblo de Israel dice, las visiones que éste tienen van para largo. Él profetiza para un futuro muy lejano. Y aquí es muy interesante porque esta frase que está diciendo el pueblo indica de que el pueblo no aceptaba para su propia vida, para su propia generación, para su propio tiempo, para el presente, las profecías del sacerdote y profeta Ezequiel. Queridos amigos, un capítulo muy rico, muy interesante este capítulo, donde podemos sacar lecciones maravillosas. Dios consuela al pueblo que hay en Quebar.
Dios les describe la situación política, cómo Dios está a cargo de esta situación. Dios les declara que el remanente iba a tener una tarea, una responsabilidad misiológica de dar a conocer de manera correcta, equilibrada, el carácter de Dios. Aquí se ve acerca de la terrible situación, el caos que iba a haber en Jerusalén, en Judá, por el asedio. Y en Jeremías se ve un poquito más esto. Aquí vemos finalmente la actitud que uno puede tener con las profecías, y la profecía está íntimamente ligado a no solamente eventos futuros, sino con una doctrina en particular. ¿Cuál es la doctrina central que nosotros esperamos ahora? La segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, allí en segunda de Pedro, el capítulo 3, que ustedes después lo pueden leer, y el versículo 4 dice, ¿no?, que muchos en esos tiempos dirán: ¿acaso no se cumple lo de su venida? ¿Acaso el Señor está demorando? Queridos amigos, la segunda venida es la promesa central que nosotros estamos esperando. Alguien que espera el advenimiento del Señor Jesús se puede llamar adventista. Por eso, queridos amigos, no desconfiemos de las promesas del Señor. Puede ser que la profecía se tarde. Puede ser que nosotros pensemos que Dios se ha olvidado, que está medio atrasado su reloj. Pero cuanto menos lo esperemos, cuando menos estemos preparados, dice la Biblia que Dios vendrá como un ladrón en la noche. Ojalá que nosotros tengamos una actitud diferente hacia las profecías. Que el Señor les bendiga ricamente. Es un placer poder compartir con ustedes estos capítulos, estos mensajes que el Señor nos regala. Fuerte abrazo a la distancia, que tengan muy buenas noches, muy feliz día y que el Señor les bendiga ricamente.